La muerte duele, por supuesto, pero cuando es una persona joven, enérgica, que transmite un mensaje positivo, mucho más. Ayer conmovió la muerte de Alejandra Oliveras porque había una sensación en el ambiente de que se iba a recuperar justamente por este mensaje esperanzador, de que siempre había que seguir para adelante, porque lo último que leíamos en los portales y lo que decían desde el hospital es que estaba atravesando una mejoría y uno decía, bueno, con la fortaleza física y mental, en cuanto pueda darse cuenta del sitio donde se encuentra, va a empezar su lucha por recuperarse. De hecho, ayer llegué a ver algunos artículos que hablaban de cuáles serían las secuelas que podrían eventualmente quedarle, pero lamentablemente no pudo superar esta instancia en su vida. Y lamento particularmente, mientras empezamos a ver algunas imágenes, lamento particularmente que se haya dado en este marco de su vida. Alejandra Oliveras es una mujer que luchó, le tocó luchar desde el minuto cero de su vida, cuando nació en la provincia de Jujuy y antes de trasladarse a la provincia de Córdoba, donde fue madre, donde tuvo una relación adolescente que la marcó para siempre, no solamente por ser madre muy joven, sino por atravesar una relación que era violenta, para sí era violenta, hasta que se entrenó y decidió revertir esa situación. Primero, asestándole un golpe a su expareja, después de entrenarse, pero después dijo, era una cuestión de la cabeza, no era una cuestión del físico. Y ahí se metió en el boxeo. Y fue una locomotora su ingreso en el mundo del boxeo porque empezó su carrera en el año 2005, el 12 de agosto del año 2005, y apenas un año después le arrancaba virtualmente la cabeza a Jackie Nava en México y se consagraba campeona del mundo. A partir de ahí empieza a construir una historia deportiva que la convierte en una figura en el ámbito del boxeo y que la enfrenta a la boxeadora número uno de la Argentina. La número uno porque tiene la licencia número uno y porque seguramente es la que le abrió el camino a todas, que es Marcela la Tigresa Acuña. Y terminan las dos siendo protagonistas de un hecho histórico que tal vez queda olvidado y sale a flote ahora, que es protagonizar en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires una pelea de campeonato del mundo entre dos argentinas que unificaban un título y que al mismo tiempo en el ring de los machos del Luna dejaban gente afuera en una pelea de fondo. Ese es el primer hito, creo que lo construyen entre las dos. Mirá cómo es la vida, que después estuvieron distanciadas. Ella estuvo muy disconforme con el fallo, sintió que la habían robado y de alguna manera se la había tomado con Marcela Acuña. Y estuvieron peleadas, casi 20 años. Se hablaban poco y si hablaban, se hablaban mal. Para la tigresa era muy bocona. Y se reconciliaron el año pasado, en esta onda de ir para adelante, terminaron siendo amigas y ayer veíamos cómo se quebraba en llanto la tigresa Acuña al enterarse de su fallecimiento. Pero me parece a mí, y esto es lo que quería destacar, que justo ahora estaba en su mejor momento. Porque el deporte la posicionó en un lugar y a veces vos podés quedarte con eso y no construir más nada y vivir de tus recuerdos o bajarte del ring, como le tocó a ella por el paso del tiempo, el lógico paso del tiempo después de haber ganado muchos títulos mundiales. No quiero entrar en ese detalle técnico porque algunos de ellos no tienen tanto valor, pero no importa, porque no achican su inmensa trayectoria deportiva. Y vuelvo a posarme en cuanto se apagan las luces, cuando hay que bajar la escalera, cuando ya no se puede seguir boxeando, logra construir un personaje extraordinario que le da todo lo que había reclamado para su vida. La convierte en la vocera de los que no tienen nada, en la vocera de los que necesitaban una voz de aliento, y encuentra ahí un camino nuevo que incluso le da una casa, algo que no le había dado ni siquiera ser campeona mundial múltiple en el boxeo, y que siempre reclamaba, porque las bolsas para las mujeres no son iguales que para los hombres. Alejandra Oliveras hizo mucho más debajo del ring que arriba, y fue inmensa en el ring. Y por eso duele tanto que haya muerto en este momento, porque daba la impresión que con su salto a la política, con sus nuevos vínculos con las redes sociales, con su aparición fulminante en los medios de comunicación, iba para otro lado, estaba transitando para otro lado, estaba entrando en un camino trascendental. Y ayer me llamaron varios colegas y quiero fijar ese detalle que me parece importante, en la idea de la cabeza de todos los que estén viendo esta mañana. Todos podemos hacer cosas importantes. Lo que hacemos es importante. Nuestras carreras por ahí son importantes, o las sentimos así. Pero hay algo que es superior a ser importante o a hacer cosas importantes, que es hacer cosas trascendentes. Hacer algo que trascienda tu propia vida. Y en esa construcción estaba Alejandra Oliveras cuando la sorprende el ACV y después la muerte. Por eso
duele tanto. Por eso duele tanto, porque era joven, porque era fuerte y porque ayudaba. Y siempre que alguien ayuda, por eso la seguía tanta gente, cuando muere se siente cierta orfandad. Porque, increíblemente, a pesar de sus ideas políticas y de algunas contradicciones en ese aspecto, se ocupaba de los que menos tenían, o por lo menos de la cabeza de los que menos tenían. Cierro con una frase de ella, dice: todos tenemos adentro un campeón y a un enemigo, cosa que es verdad. Todos lo tenemos adentro. Hay uno que te dice que te va a ir mal, no lo intentes, vas a perder, y otro que te dice vas a llegar a lo más alto. Y ella decía: escuchá al campeón, gritaba, escuchá al campeón, no escuches al otro. Y es cierto, escuchá al campeón. Y si te cae este, tenés que levantar, no te queda otra, como hizo ella. Esta vez la vida no dejó que se levante de esa cama, y por eso la queremos despedir, con emoción. Me parece que es alguien que se ganó el corazón de una gran parte de la Argentina y que merece esta despedida, porque es un prócer del boxeo, donde seguramente se le recordará, pero insisto, estaba cruzando el puente hacia otro lado. Hay atletas o personas que hicieron otras cosas que los convierten en grandes. Mohamed Ali es recordado como el boxeador más grande de todos los tiempos, y hasta se puede discutir si lo fue. Pero sí fue, como decía antes, el boxeador más trascendente de todos los tiempos. No tanto por lo que hizo arriba del ring, que fue extraordinario, pero verdaderamente extraordinario, sino por lo que hizo abajo, por haber renunciado a muchos privilegios para defender a los suyos, por haber terminado preso por no ir a Vietnam, por terminar siendo una figura política del siglo XX y habiendo empezado calzándose unos guantes, que es la excusa para buscar el techo, la cúspide, la manera de comunicar, la manera de ser. Este fue el fin para Alejandra Oliveras, pero tal vez para su mensaje sea el principio. Recordemos, Guille, que había ganado 6 títulos del mundo, que el apodo locomotora básicamente lo hereda o se lo ponen comparándola con Jorge Locomotora Castro, con el peleador de Caleta Olivia, porque ella era una pegadora, era letal, era fuerte, era dura. Alroña, ayer hablaba en América Alroña, y decía que le gustaba que le hayan puesto locomotora a Olivera porque era una mujer y porque de alguna manera la representaba en cuanto al estilo. Ahora, vos fíjate que últimamente siempre cuando te bajaba ese mensaje de vivir, ser feliz, pensar en la vida, permanentemente hablaba de la muerte. ¿Cuándo nos vamos a morir? ¿Y cuándo nos vamos a morir? ¿Y te vas a morir? ¿Y te vas a morir? Y lo que a muchos les da miedo, que es saber que algún día nos vamos a morir. Porque la verdad, cuesta hablar, pensar cuándo nos vamos a morir, de qué nos vamos a morir. Uno como que quiere escaparle a eso. Yo no quiero saber nada con la muerte. Ella permanentemente decía: nos vamos a morir. Era entonces consciente. Lo importante es hoy, no el día que no estemos más. Bueno, un estilo, una forma, y que, como dijo Guillermo, la hizo más trascender y ser más notoria en esta época masiva de medios y redes sociales que por ahí cuando era una deportista de élite campeona del mundo. Esto que decís, Dani, de que ella hablaba constantemente de la muerte, una mujer que a lo largo de su vida ha visto de cerca la muerte en varias oportunidades, ¿no? Una infancia con muchas carencias, sin tener para comer, ella misma lo decía, una adolescencia en una relación con violencia y después también arriba del ring, ¿no? Todo el tiempo cerca de esa situación y ella siempre buscando ver la luz más allá de estos momentos difíciles que le tocaron atravesar a lo largo de su vida. Yo creo que su fuerza física logró trasladarla a la fuerza comunicacional, a la palabra. Toda esa fuerza que ella tenía físicamente por entrenar y demás,
no es fácil trasladar esa fuerza emocional, llevarla a la palabra. Era una gran comunicadora. Era una mujer que traspasaba y lo logró hacer a través de redes sociales. Más allá de todos sus logros deportivos, ¿cuántas veces te has levantado de la cama escuchando a la locomotora? Sí. Cuando te decía, por ejemplo, perdón, ¿qué haces en la cama? Claro. ¿Y cómo seguía? Levantate, pelotuda, te decía. Exactamente. Y yo decía, me está hablando a mí. Porque digo... Sí, llegaba. Exactamente. Directo. Y eso no es fácil, es una construcción. Hay algo que decías vos, Guille, en relación a lo que tiene que ver con las bolsas, el deporte y las boxeadoras mujeres. Y ella siempre que podía decía hincapié en esto: no conozco porque no hay ninguna boxeadora millonaria en el mundo, ¿no? Y pensaba en esto también, ¿no? De cuántas veces algunas mujeres, y no solo deportistas, científicas, que hacen de su carrera, esto que vos decías, Fabale, lo de trascender, muchas veces tiene que llegar este momento cúlmine de la muerte, del deceso, para que ese mensaje se amplifique. Y yo creo que, un poco lo que decía también Vero, ¿no? Ha hecho de las redes sociales un espacio, ¿no? Para poder comunicarse con el resto de las niñas que, viéndola luchar a ella, también se animaron al boxeo. Y sobre todas las cosas, me parece que Alejandra lo que hizo fue muy coherente lo que decía también con lo que hacía, ¿no? Con esta cosa, este motor que a ella de alguna manera la impulsa a meterse en el boxeo. Había sido víctima de violencia de género, y cuántas mujeres también, pienso, del otro lado, que viven una situación como esta y terminan quizá utilizando como mal, ¿no? Como que se amargan, se angustian. Sin embargo, para ella fue el motor para salir adelante. Siempre uno puede encontrar la motivación en lo malo, eso también es cierto, solo que hay que ver la mitad del vaso lleno, y no me quiero poner ahora en mensajero de los mensajes positivos. Pero fíjate que en una entrevista que le dio a Alejandro Fantino en el año 2022, ella cuenta por primera vez de manera profunda ese clic en su vida vinculado a una pareja violenta. Dale, yo enamorada, embarazada. Primera vez que me pegó, la primera vez estaba embarazada. Estaba embarazada con la panza. Y no entendía nada, no lo podía creer. Aparte, 14 años, o sea, era una niña, 14 años tenía. Y bueno, mira, lo estoy recordando, porque pasa el tiempo y uno no se acuerda de lo malo. Yo no me acuerdo de lo malo. O tal vez lo archivamos, ¿no? Bueno, me sorprendió. Y yo digo, nunca más lo va a hacer. ¿Qué le pasó? ¿Se le escapó? ¿Se equivocó? No entendía. Pero después lo volvió a hacer. Y lo volvió a hacer, y cada vez tenés más miedo, y te aleja, no te deja salir, no tenés amigas, no tenés familia, te aleja de todo, y tenés tanto miedo, y no tenés ni ganas de vivir. Te sentís que vos no valés nada, porque te hacen sentir que vos no sos nadie y no valés nada, y que él es tu dueño. Eso sentí. Y después, bueno, cuando nació nuestro hijo, tenía 10 días y él le pegó, porque lloraba y no dejaba de llorar. 10 días. Y le dejó toda la mano marcada así, no solo en la cola, sino en el cuerpo. Y ahí yo dije, basta. Basta. Yo no quiero esto para mi vida ni para mi hijo. Esto es un infierno. Yo prefiero estar muerta, no quiero vivir así. Una cosa es ser instruido y otra cosa es ser sabio. Y también intuitivo, algo que no todo el mundo tiene. O tal vez es una herramienta emocional que todos manejamos, pero no la sabemos descubrir. Ella se valió de ese momento límite para salir adelante, para encontrar de repente en el boxeo una salida. Tal vez nunca imaginó que iba a llegar tan lejos. Después se fue dando cuenta con los primeros pasos que dio, que tenía condiciones y que había una posibilidad en el boxeo para ir por más. Y fue por más, que me parece que es lo más interesante de todo. Fue por más y después supo cómo contarlo. Yo soy un defensor de aquellos que defienden los sueños. Todos los que me conocen saben que hago eso. Tal vez por mi origen también. Y tal vez me vincula tanto desde lo personal esta muerte porque mi sueño original era ser boxeador. El sueño original era ser boxeador. Porque era en ese momento tal vez el único camino que se me ocurría para encontrar una salida a una vida que era compleja. Por muchas razones, que no voy a contar ahora. Por eso estas historias son tan inspiradoras, porque vos qué tenés para soñar cuando no tenés nada. Te pregunta a vos que estás mirando y seguramente te preguntás, ¿y
cuál es la puerta para la salida. Te mirás las zapatillas, mirás la pared de tu casa, mirás el techo, mirás para afuera tu barrio y decís, ¿y por dónde empiezo? Bueno, empezás por vos. Por eso me gustaba el mensaje de ella. Empezás por vos, empezás de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, y aparece el camino. Pero hay que ordenarse, y eso es difícil, no es fácil. El mensaje era claro, era muy taxativo, era muy directo, y por eso me gustaba. No sé si a ustedes les pasaba lo mismo. Sí, sí. Viste, cuando ella hablaba parecía que te estaba hablando a vos directamente y creo que todos en algún momento hemos atravesado momentos oscuros, momentos dolorosos y ese mensaje entraba directo. O sea, ella te daba esa fuerza. Queda todo eso, afortunadamente, también. Queda todo ese mensaje de la locomotora para el momento que lo elijas. Me parece que ese es el legado, que ella quería que quede todo esto también. Era muy consciente de la muerte. ¿Eh? Te hablaba con la vida, no había hecho ningún curso de coaching. Nada. Tal cual. No había viajado a ver monjes tibetanos para contarte cómo hay que vivir. Aún Te más hablaba con la valioso. vida. Claro. Aún más valioso. Claro, pero Claro. ¿para qué? Si la escuela era la vida de ella. Con su experiencia y demás, viendo y rescatando todo lo positivo de todo lo malo. Bueno, un día la famosa muerte de la cual ella tanto habló, le tocó a ella, ¿no? Y eso por sobre todas las cosas tiene que ver con una esencia, con una forma de ser, que con eso se nace. Eso no se aprende en la vida, esta cosa de transmitir ese mensaje de la vida, de aferrarte a lo positivo, porque conocemos muchos deportistas que son muy buenos en su disciplina, pero sin embargo por ahí no tienen esta cosa, este don de comunicar y ver la vida de la forma tan optimista que tenía ella y sobre todo de No, y llegar evidentemente ella llegó a ser quien fue y quien va a seguir siendo por su cabeza, Claro. no por su condición física, que después la acompañó también, pero su cabeza la llevó a donde. Es que a veces nosotros nos engañamos con lo que somos, o mejor dicho, con lo que hacemos, y no con lo que somos. Tal cual. Lo que hacemos. Y lo que hacemos es solo eso. No nos determina. Claro, no nos determina. Y me parece que ahí está el foco. Después voy a hacer una metáfora de por qué el boxeo es como la vida y por qué los boxeadores de alguna manera después saben vivir. Más allá de que siempre es dura la vida del boxeador, aunque llegue a lo más alto de lo más alto y se convierta en un multimillonario. Porque los orígenes se parecen, no siempre son iguales, ¿eh? Tampoco hay que generalizar. El boxeo está estigmatizado en ese punto. Pero a ella sí le pasó y lo contaba así. Porque yo creo que el que te está viendo al otro lado sabe, che, Olivera entiende la vida, loco, entiende la vida, la entendió, esta mina la entendió. Ale. Que decimos la entendió, la entendiste, ¿viste? Ale, llorando de hambre. Llorando de hambre. Yo quería comer un asado, deseaba una milanesa, deseaba un helado. Veía a la gente en la calle tomando un helado y se me hacía agua la boca. Y yo digo, un día voy a tener el mejor asado. Por un helado, Ale, te pasaba eso. O sea, Pero te estás sí. refiriendo, porque siempre hablamos del hambre, de la pobreza, todo. O sea, No tenía ni para un chicle. Imaginarte un helado y decir, no lo puedo. Ver gente tomando helado. No tenía ni para un chicle. Un día miré al cielo y dije, le pedí a mi hermano que quería comerme un chicle. ¿En serio Un me decís? chicle. ¿En serio me Por decís? mi madre y mi padre está en el ¿Le dijiste cielo. a tu hermano, quiero comer un chicle? Sí. Tenés 5 centavos, valía 5 centavos el chicle. El chicle bazooka, nunca me olvido. El de los chistes que tenía Sí, chiste sí, dentro. sí. Uy, osito me decían mis hermanos, no tengo. Papá, ¿no tenés? Quiero comer un chicle. Uy, no tengo. Y miro el cielo y digo, la puta madre, qué miserable que soy, Dios. Dije, no tengo ni para un chicle. Y algún día voy a tener. Tuvo después para un chicle y para varios más. Así todo, como recién marcábamos y recordó Natalia y lo había dicho al principio cuando narraba un resumen de su vida, las boxeadoras cobran mucho menos que los boxeadores, como las tenistas cobran mucho menos que los tenistas, y en los deportes en líneas generales son más atractivos los masculinos que los femeninos, porque se exhiben más tal vez, ¿eh? No haya otra razón, y en el mismo nacimiento lo competían los hombres, lo protagonizaban los hombres y se instala que son los hombres los que practican deportes. Y por eso es muy desigual, es asimétrico, completamente asimétrico lo que gana una boxeadora y lo que gana un boxeador. Una estrella mundial del boxeo, una primerísima figura, la número 1 del boxeo, puede pelear una pelea estelar o puede protagonizar una pelea estelar por unos $500.000 en el máximo escenario que puede ofrecer el boxeo en Las Vegas. Mientras que el boxeador más estelar del mundo va a cobrar por esa misma pelea $50 millones. La diferencia es extraordinaria.
Pero los dos están en el mismo lugar y los dos se juegan la vida de la misma manera y los dos conmueven al público al mismo estilo. Ella dijo varias veces, fui campeona mundial, múltiple campeona del mundo, y no tengo una casa. La casa la compró después, con lo que logró construir con su mensaje. De hecho, en las redes sociales la recontra rompía, en las redes sociales es una super figura, Alejandra Oliveras. Sí. Ya había sido convocada para ser actriz, no llegó a ver ella su obra, pero habrá una actuación póstuma de Alejandra Oliveras, y ahí estaba su fortaleza, más allá de lo que había hecho en el ring. Insisto, no es que quiero minimizar su carrera, todo lo contrario. Soy pero un pudo fervoroso trascender. defensor del boxeo, sino que me encanta cuando alguien puede hacer más todavía. Cuando lo hace un futbolista, un automovilista, cualquier persona que se destaque en una disciplina, pero puede hacerse más grande comunicando cómo, el camino o los caminos. Lo que a mí me gusta de ella es que bajaba mensajes de vida y no del deporte. Ella nunca apuntó, sé exitosa, sé campeona del mundo. Viste que mucha gente se enfoca en lo que consiguió para decirte, tenés que vivir como yo. Y ella, yo creo que con eso nunca chapeaba. Ahora, la verdad, a todos aquellos que somos padres y que hoy en día a veces es tan difícil sentar a un chico adolescente y hablarle porque cree que el teléfono hay que tener el último, las zapatillas las más caras, ven que en redes sociales tenés que alardear de todo lo que tenés para ser una persona exitosa, por lo menos para que el mensaje le entre, así le salga por el otro, pero que le pase por la cabeza es, mirá que no siempre tenés. ¿Escuchaste que esta mujer no tuvo para comprar un chicle? No tuvo para comer, que no tuvo el viejo como por ahí tenés vos, o la familia que te ayude, para ponerte un plato de comida. El mensaje de lo simple, ¿no? Ella decía, salí, mira el sol, respirá y viví este día porque puede ser el último. Me parece era una que cachetada de realidad. Tal cual. Eso es Eso una era. cachetada de realidad que te dice que te vas a hacer problema. ¿Por qué? Porque discutiste con un compañero, discutiste con un Y ella jefe. decía, al cajón O sea, no te llevas la plata. Nadie salí- te va a vestir con la mejor Claro, ropa. Tenés dos piernas, podés ver. O sea, lo simple. Pero eso que cuesta decís. a veces entenderlo. Yo Es que ese mensaje arranqué al hablando principio por los costaba, chicos, cuesta entenderlo también en los grandes. Absolutamente, Sí, es que fue un mensaje al principio, cuando ella empieza a romperla en redes sociales, mucha gente se burlaba de ella todo el tiempo. Es más, las primeras notas... Sí, en una primera etapa, exacto, sí. cuando ella empieza en las redes sociales Era meme. con estos mensajes motivacionales, hasta muchas notas que le hacían eran del tipo bullying, como diciendo, bueno, ¿qué, te convertiste en esto ahora? Pero No. ayer me pasó lo que decía un poco Vero, muchas amigas conocidas me decían, yo me levanté varias veces con este Pero video de la claro, locomotora. claro. Era, levantate del sillón, ¿qué estás haciendo? Y- Digo, ¿no? Como hecho- realmente, no verlo por verlo, realmente llegaba el mensaje. Y fíjate cómo llegaba esto que mucha gente incluso le pedía a ella que se empiece a meter en política y empezó a incursionar en política. Ella en el año 2021 fue candidata a diputada nacional, no alcanzó con los votos que sacó para ocupar una banca, pero ahora sí había logrado ser electa como una convencional constituyente para reformar la Constitución de Santa Fe. Fue la sexta candidata más votada por los santafesinos, sacó un total alrededor de 78.000 votos aproximadamente, pero este mensaje de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de oportunidades, ella inclusive buscó llevarlo a la política y estaba en ese camino. Pero después no hacía bajada política, también hay que decir Claro. eso, digo, si bien participaba en política, después ella no estaba todo el tiempo dando una bajada con respecto. Ahora participaba activamente en política e incluso había hecho un acto con Javier Milei antes de que Milei sea presidente y vaticinó que Milei iba a ser el presidente en ese Con acto. unos guantes, ¿no? En ese... Claro. Sí, después lo vamos a Como ver. Bullrich también. Pero destacaba siempre, hablábamos recién, el valor de la vida y la posibilidad de la muerte, siempre latente, fíjate, en esta entrevista. A ver, la depresión, el estrés, el cáncer, el ACV, problemas de corazón, diabetes, o sea, tenés la vida en un poquito de ejercicio, la salud, que no tiene precio. Decime si tiene precio la salud. No. Si yo te ofrezco, te doy un ejemplo, yo te ofrezco 50 millones de dólares, ¿lo querés? ¿Y quién dice que no? Por supuesto, sí, claro, la verdad, no me vas a decir que no. No. Bueno, yo te doy 50 millones de dólares, yo te los doy. Pero vos me das tus dos piernas. No, claro que no.
Pero ni un segundo demoraste. Bueno, ¿te das cuenta que la salud no tiene precio? ¿Te das cuenta que lo más importante, que sos multimillonaria, porque tenés salud, porque tenés 2 piernas, 2 brazos? Eso es que la gente no lo valora. No. ¿Por qué no lo valora? ¿Por qué no valora al cuerpo? Porque se creen inmortales. Y mañana nos cagamos muriendo, Mari. Mañana nos arrepentimos 5 minutos antes de morir de todo lo que no hicimos, de todo lo que no disfrutamos, de las decisiones que no tomamos, de haber vivido esta vida dormida. A ver, la depresión, el estrés, el cáncer, el ACV. Ayer en América Noticias estaba sentado al lado mío Carlos Burgueño y contaba, fuera del momento en que estábamos en vivo, que era contratada por una empresa, que no voy a mencionar, por una en particular, que para un trabajo específico le había dado una contratación exclusiva, que era para preparar a sus vendedoras, que vendían productos puerta a puerta, cosméticos puerta a puerta. Después ella daba charlas motivacionales y cobraba muy bien y le iba fantástico, no tenía agenda, no tenía lugar en la agenda, se movía de un lado para otro, pero dicen que era extraordinaria preparando a las vendedoras, que se juntaba con 20 vendedoras y le decía, vos, ¿cómo te llamas? Andrea. ¿Cómo? Andrea, decilo más fuerte. Andrea. ¿Cuánto vendés vos, Andrea? 50. ¿Cómo vas a vender 50? Tenés que vender 200, Andrea. Levantate, vamos. Dice que salían hechas unas leonas y vendían como unas campeonas, ¿no? Claro. Que también hay que recordarla con una sonrisa porque eso es lo que era, ¿no? Por supuesto. Fantástico. Era como quería que la recordemos, seguramente, ¿no? Sí, sí, claro, pero digamos, el mensaje directo, volvemos a destacar lo mismo, ¿no? Estás sentado ahí, sí, al fin y al cabo es eso, ¿no? El mensaje del barro, ¿no? Al fin y al cabo es eso. La escucho un poco a Locomotora y se me vienen un par de frases también del Diego, pero pensando en esto, ¿no? De los orígenes. Claro. ¿Viste? De ese barro, hay una frase del Diego, de una patada en el culo llegué a la cima del mundo, ¿no? Es una de las frases del Diego. Y yo creo que ese no olvidarse de dónde viniste. Pero es muy diferente la historia, porque Maradona era un hipertalento, un supertalento pero del detectado barro, a los ¿viste? 12 años de edad De y los protegido desde los 12 años de edad deportivamente, Sí, sí. no fuera del ámbito deportivo. Mientras que ella se tuvo que hacer desde el más abajo del... Vos pensás que empezó esto ya con un hijo, Claro. ya habiendo sido una mujer golpeada, 15 años. ya habiendo sido una niña con hambre. Desde ahí se inventó boxeadora cuando el boxeo no existía para las mujeres. claro, No siendo existía mujer, la ¿viste? disciplina siquiera. Por eso es tan extraordinario. Ahora vuelvo a hacer un punto en el valor que ella le daba a la vida y en la posibilidad de la muerte, latente siempre. No todo el mundo interpreta la muerte como parte de la vida, no es un drama. Nos va a pasar a todos, como decía ella, nos va a pasar a todos. Y ella lo describía de una manera tan directa que en un momento, en una entrevista también con Alejandro Fantino, dice, mi papá se murió durmiendo y ella nunca se despertó de un sueño. ¿Qué sentido tiene la vida? Si vos no estás disfrutando el momento, esto que estamos ahora, ¿cómo vas a pensar en el futuro si capaz que esta noche te dormís y te vas en un sueño? Puede pasar. La gente no lo tiene presente. Te podés morir en un rato. En un rato. Hay una balacera, pum, te dan un tiro. Te choca un auto o te morís en un sueño, como mi papá. Entonces, disfrutá el momento, sentí la piel de gallina cuando alguien te está diciendo algo, un mensaje al corazón. Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal, Ale. Vos estás vivo, estás sano, estás bien. Y la gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para mierda. Te lo dije una vez en una nota que me hiciste, la plata no te la ponen en el cajón, ¿eh? No te ponen un billete en el cajón. No te ponen ni el mejor reloj ni el mejor anillo, capaz que ni la mejor ropa, te ponen cualquiera. Te ponen cualquiera, capaz que ni la mejor ropa, y por ahí no te despertás de un sueño. Eso fue lo que le pasó. Vamos a retomar en algunos minutos, por supuesto, que hay más información que nos empuja esta mañana, pero no queríamos dejar en el principio de recordarla. Después retomamos con otros recuerdos que tal vez nos hagan reír un poco más.